El Banco Central de la República Dominicana, al igual que los Estados Unidos, al igual que el Banco de Inglaterra, pero al igual que la mayoría de los países de América Latina, ha estado cambiando su postura monetaria. De una postura monetaria expansiva, que ya explicamos el por qué se ejecutó, hacia una política más neutral y posteriormente más restrictiva. Y esto por el hecho de que hay que enfrentar la inflación. Hay que enfrentar la inflación. Para el caso de la República Dominicana, usted tiene lo siguiente. Usted tiene una inflación donde más de la mitad es una inflación importada. Es una inflación que viene por el lado de los combustibles, es una inflación que viene por el lado de los alimentos importados, que pueden ser productos finales, pueden ser también insumos, y eso obviamente que influye sobre toda la estructura de costos internos y eso genera inflación. El Banco Central está haciendo lo que es posible para una economía pequeña y abierta, para enfrentar la inflación. Y entonces el banco dice, bueno, vamos aquí a identificar lo que sería una política monetaria que quite presión a la demanda y de esa manera, al quitarle presión a la demanda, tiende a reducir el componente doméstico de inflación. Pero además, al tener una política monetaria más restrictiva que toma en consideración lo que están haciendo otros países, evita flujos de capitales que pudieran depreciar el tipo de cambio y que pudieran hacer que entonces la inflación importada fuese todavía más fuerte. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una inflación importada de 8.6%, que es la tasa de inflación de Estados Unidos, o de 9%, que es la del Reino Unido, o 8.1%, que es la de la Unión Europea o la zona euro, vamos a suponer que yo tengo esa inflación importada. Esa inflación importada es en la moneda, vamos a suponer que es dólar. Y entonces, si viene una depreciación del peso porque hay una salida de capitales, producto de que la tasa de interés en República Dominicana es bajita en comparación con otros países y hay salida de capitales, se deprecia el peso. Imagínense que se deprecia el peso en 5% y que la tasa de inflación es importada en 9%. 9 más 5 es 14% de inflación. O sea, fíjense, inflación importada sería 14% porque es el 9% expresado en dólares más, yo la tengo que convertir a pesos, la depreciación del 5%. Entonces, por eso, el movimiento de tasa de interés del Banco Central influye sobre el movimiento del tipo de cambio. Evita que el tipo de cambio se deprecie excesivamente y que desemboque esto en una mayor presión sobre los precios domésticos. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el Banco Central? Miren, desde noviembre del año pasado comenzó a ajustar la tasa de interés de referencia. Esa es la tasa de interés de política monetaria que ayuda a controlar la inflación. Entonces, fíjense que el Banco Central está por el lado de la demanda, reduciendo, quitándole presión a esa demanda, consumo, inversión y otros elementos que pudieran existir que generen movimientos hacia arriba de los precios. Le quita presión, le quita presión. Cuando coloca un aumento de tasa de interés, lo que hace es que proyectos que se iban a realizar, que tenían un valor presente neto X, ahora se les reduce ese valor presente neto porque sube la tasa de descuento de ese flujo libre de efectivo y hace que no sea viable. Entonces, sencillamente no se ejecuta. Eso por el lado de la demanda. Pero por el lado de la oferta, fíjense que hay un componente que nosotros no controlamos, que es la inflación que viene denominada en dólares o denominada en euro o denominada en libra esterlina o denominada en yen o denominada en yuan. Entonces, lo que hace el Banco Central con su política de tasa de interés es evitar que se deprecie la moneda con relación a esas otras monedas. Y esto pues ayuda a que se le quite presión a la inflación importada. Esos elementos entonces están ayudando a controlar la inflación. El banco en noviembre comenzó a ejecutar movimientos de la tasa de interés de referencia y ha ido subiendo ya en varias ocasiones desde 3% hasta el último que ya es 75 puntos básicos, el anterior fue 100 puntos básicos, de tal manera que ahora tenemos una tasa de referencia de 7.25%, es decir, que hemos pasado de una tasa de 3% a 7.25%. Recuerden que se había reducido esa tasa. La tasa de política monetaria, la tasa de referencia, se había reducido a 3% para enfrentar el COVID, para enfrentar la recesión que estaba provocando la pandemia. Se había reducido. Ahora
Entonces se ha incrementado más allá de lo que estaba inicialmente porque tenemos una tasa de inflación muchísimo mayor. Entonces hay que quitarle presión. Entonces, esta última, y le voy a mostrar aquí, usted puede entrar en la página del Banco Central de la República Dominicana y ahí se ve el detalle de lo que fue la decisión más la explicación del por qué está el Banco Central tomando esa decisión. ¿Por qué el Banco Central está tomando la decisión de incrementar de 6.5% la tasa de interés de referencia a 7.25%? Y ahí el Banco Central de la República Dominicana lo que hace básicamente es analizar bien los fenómenos internacionales, analizar bien los componentes domésticos, porque ellos lo denominan los movimientos de segunda ronda o segunda vuelta, donde usted tiene que hay primero incrementos que vienen del extranjero, pero posteriormente tiene incrementos internos, domésticos, que ya es un componente de inflación doméstica que está empujando cada vez más lo que es la inflación global que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos un componente doméstico y un componente importado. Y ahí tenemos esa inflación que sería la suma de estos dos. Y esa suma, ponderada obviamente, de inflación, el Banco Central está tratando de influir sobre ella. Influye sobre la doméstica y verifica también cómo puede influir sobre la importada. Pero sobre la doméstica, ¿qué ha estado sucediendo? Que se ha dado cuenta el Banco Central que ya comienzan a incrementarse precios que no se hubiesen incrementado si no es por la segunda vuelta que implica los incrementos de los costos, que es el efecto indirecto, pero también los incrementos de salario o costos laborales, que es el efecto de segunda vuelta. Cuando usted tiene eso todos juntos, la única forma de usted enfrentarlo es subiendo la tasa de interés. Y por eso el Banco Central sube la tasa de interés, como lo han hecho muchísimos países. Ya en otros programas ya yo le he presentado lo que es esos movimientos de tasa de interés, donde hay países que la han incrementado. Si aquí la hemos incrementado en 425 puntos básicos, en otros países se ha incrementado en 1.100 puntos básicos, en 950 puntos básicos, en 700 puntos básicos, en 600 puntos básicos. Y lo que se ve en los Estados Unidos es que le va a incrementar, Estados Unidos le va a incrementar por lo menos en 300 puntos básicos, en un periodo de 12 meses. 300 puntos básicos la va a incrementar los Estados Unidos en un periodo de 12 meses. ¿Y con qué objetivo? Controlar la inflación. Todo banquero central sabe que la inflación es un mal que hay que cortar de chiquito. ¿Por qué? Porque si se rompe la cadena que mantiene anclada la expectativa de inflación, óiganme, es doloroso. Aquí yo tengo los famosos artículos del profesor Thomas Sargent. Thomas Sargent ahora está en NYU, pero ha dado clases en Chicago, Minnesota. Es una persona, premio Nobel de Economía. Fue de los grandes héroes del movimiento de expectativas racionales, de lo que es la rigurosidad en el análisis macroeconómico. Y él desarrolló varios estudios sobre cómo se detienen las hiperinflaciones. Y básicamente se detienen controlando las expectativas de inflación. Por eso, si usted ahora tiene una expectativa de inflación que están controladas, usted tiene que evitar que se rompa la cadena que mantiene ancladas esas expectativas. Y en eso, ahí yo tengo que reconocerle al Banco Central y a Héctor Valdés en particular su capacidad de mantener anclada la expectativa de inflación. Cuando yo veo esta decisión del Banco Central de la República Dominicana de incrementar la tasa de política monetaria de 75 puntos básicos, usted dice, pero está subiendo la tasa de interés, entonces eso va a significar un aumento de la tasa de interés activo, un aumento de la tasa de interés pasivo. Y yo le digo, sí, pero peor es que se rompa el anclaje de las expectativas de inflación, porque eso lo que produciría es una situación de círculo vicioso que genere aumentos en espiral cada vez mayor de la tasa de inflación. Y eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Les recomiendo la lectura de esos artículos de la finalización o el fin de 4 grandes hiperinflaciones. Se llama uno de sus brillantísimos artículos que están en varios libros recogidos. Y yo
se los recomiendo para que ustedes vean la importancia de mantener ancladas y va a entender el por qué se incrementa la tasa de interés. Ahora, usted lo que tiene que tomar en cuenta es qué hacer en ese entorno, porque ya definitivamente, y esto es bueno que quede, y voy a hablarlo en el próximo segmento también, debe quedar bien claro que la era de bajas tasas de interés ya acabó. Y yo lo había dicho en varias ocasiones, decía, óigame bien, cuando veía estas tasas de interés bajísimas, si usted tiene algún tipo de proyecto de consumo o inversión que implique endeudamiento, hágalo ahora. Yo le decía hace meses, hágalo ahora, porque estas tasas de interés tan bajas no se van a volver a ver en mucho tiempo. Se lo decía, se lo decía. Yo espero que me hayan hecho caso. Recuerden que Tecnopol, el objetivo número 1 de Tecnopol es suministrar la información a ustedes para que puedan tomar sus decisiones lo más inteligente posible, sus decisiones financieras y económicas, obviamente, lo más inteligente posible, para que de esa manera usted pueda proteger su patrimonio, mejorar su patrimonio y de esa forma tener mejor calidad de vida. Ese es el objetivo número 1 de Tecnopol. Y le hicimos esa recomendación. Ahora, usted le decimos que tiene que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones financieras. Y lo que yo voy a hacer en el próximo segmento de Tecnopol es hablarles sobre la finalización, el fin de esa era de baja tasa de interés y qué usted puede hacer para protegerse, qué usted puede hacer para evitar caer en una situación de endeudamiento excesivo que al final no pueda pagar. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.